Bien, buenas noches a todos. Gracias por escucharme. Bueno, si están viendo este video es que no me pude conectar en vivo y en directo hoy porque el internet que tenemos en Venezuela, bueno, está muy intermitente. Se va, viene y entonces para prevenir que eso ocurra, sobre todo a esa hora 9 de la noche, que es que el tráfico está más alto, es probable pues que tenga una interrupción, entonces ustedes van a estar viendo este video. Bueno, estoy aceptando la invitación de mi querida amiga Mercedes para darles esta charla y sobre todo para explicarles un poquito la experiencia que he tenido yo con este taller y que ella me pidió amablemente pues que se los transmitiera y que se los compartiera con ustedes, ¿no? Entonces gracias por eso. Quiero presentarme brevemente. Bueno, yo soy Esteban Reyes Marcano. Mi profesión original es licenciado en Ciencias de la Computación de la Universidad Central de Venezuela y he tenido una vida desde el año 89 como empresario de empresas de tecnología. En el año 96 yo me certifiqué como coach profesional en la formación con Rafael Echeverría y Julio Laya. Y desde entonces pues he estado fusionando este mundo del emprendimiento, la innovación, la tecnología con el coaching, ¿no? Mi empresa de esa época, MB Solution, ganó el Premio Nacional de Innovación en ese momento. También fuimos reseñados por una organización que se llama en Venezuela Competitiva como un caso de estudio. Y en el año 2005 cofundé con otros socios una organización que se llama Accede, para crear nuevas empresas de tecnología. Hemos invertido en más de 10 empresas desde entonces, a pesar de todas las circunstancias en Venezuela. Con Accede operamos en Chile, en Perú, en Colombia y en Venezuela. Mis socios están fuera, uno está en Colombia y el otro está en Chile, pero yo sigo aquí en Venezuela. Y fundamos una escuela de coaching para desarrollar coaching especializado en el emprendimiento y en la innovación. Ese es en el 2013. Y el año pasado fundamos una escuela de negocio que se llama Academia N. Ese es un poquito mi background. Y bueno, con mucho gusto atiendo la demanda y atiendo la petición de mi querida amiga Mercedes. Ok, les quiero contar de dónde viene esta idea, ¿no? Esta idea viene de un trabajo que hicimos o que iniciamos el sábado 21 de marzo, como dice este flyer, en nuestra comunidad. Tenemos una comunidad de coaching de más de coaches, de más de 300 personas. Y nosotros hemos inventado una noche de fogatas y una vez al mes nos reunimos y conversamos sobre un tema relevante, ¿no? Este tema lo traje yo el día 21 de marzo, precisamente pues se llama como ustedes lo están viendo. O sea, la comunidad se reúne ese día pues un poco invocando el espíritu de Nietzsche, que es el espíritu dionisíaco. Invitamos a las personas que pudiesen tener en sus sitios, pudiesen tener una copa de vino para compartir virtualmente. Y bueno, la experiencia además continúa el 4 de marzo, este sábado, después que las personas le dimos la idea de compartir la película, de mirar la película y de reflexionar un poco sobre los temas que abordamos. Y entonces pues esa experiencia, que todavía no ha ocurrido, la vamos a tener el sábado del 4 de marzo. Pero además también esta charla me la pidió otro grupo. Y bueno, ha tenido un relativo éxito por la pertinencia que la gente juzga que tiene sobre lo que estamos viviendo y cómo estamos abordando este tema, ¿no? Creo que esto es importante porque esto surgió, como surgen muchas cosas positivas en el mundo, bueno, simplemente de una historia que yo le cuento a Mercedes y Mercedes me invita pues amablemente a hacer esto. De manera que yo voy a replicar la presentación que hice, agregándole una que otra cosa, pero fundamentalmente se trata de la misma presentación. Y como les dije, es una experiencia, no es solamente la charla inaugura un proceso. La invitación es a que vean la película está en YouTube, libre, la pueden ver. Es la recomendación, incluso si la ven con familiares, con la pareja, con los hijos, nos parece también importante. La gente ha reportado que ha sido muy positivo esta experiencia. Y luego, después de ese periodo de tiempo, entonces conversamos y vemos el insight
que tuvo la gente sobre la experiencia, que aprendió, de qué se dio cuenta. Eso lo hicimos primero con nuestro grupo, con nuestro equipo de 8 personas que conforman el núcleo de la organización, y bueno, los resultados han sido muy positivos. Entonces esta es como la metodología que le estamos ofreciendo de trabajo. Primero la presentación, luego viene la experiencia de mirar la película y reflexionar, y posteriormente una conversación. Nietzsche es un filósofo del siglo XIX. Nació en 1844 y murió en 1900 justo. Es decir, su vida fue de apenas 56 años, ¿no? Pero fructífera. Fue un filósofo muy prolífico, publicó muchos libros. Es importante ubicarlo en su tiempo histórico. Toda su filosofía está inspirada o está dedicada a reflexionar sobre el hombre contemporáneo, el hombre de la época. Recuerden que el siglo pasado, pues, era el siglo en Inglaterra, estaba la era victoriana, un siglo muy moralista, un siglo donde los prejuicios sociales estaban muy a flor de piel y donde había pues una crítica muy fuerte a la sociedad moderna, a la sociedad burguesa. No existía, como en el siglo XX, posteriormente se desarrolló, nada que ver con los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos del trabajo. Era una sociedad muy dura, una sociedad muy injusta, y Nietzsche pues desarrolla su filosofía en ese contexto. Esto es importante tenerlo presente. Sin embargo, Nietzsche es un filósofo que trasciende su época. De hecho, muchas personas, si ustedes entran en YouTube y miran la cantidad de interpretaciones y de aportes de Nietzsche escribió, y toda su filosofía y todos sus escritos están aún muy vigentes en el mundo. Entonces, desde esa perspectiva, pues creo que es importante interpretar a Nietzsche. Nietzsche usó diversos géneros para publicar y para entregar su filosofía. Él era un filólogo y entonces escribió muchos aforismos, escribió mucha literatura. Por ejemplo, Así habló Zaratustra, que es uno de sus libros más conocidos y más divulgado, y también uno de los más importantes porque ya fue escrito en su madurez. Está escrito en un formato de ficción y simula a los evangelios, ¿no? Y esto pues es muy importante porque al escribir en aforismo, y vamos a ver un poquitico más adelante qué significa esto, pues la interpretación o las interpretaciones sobre Nietzsche son múltiples. Muchas veces se toma una frase de Nietzsche, pero si la sacas del contexto, que también es un contexto de ficción que él está creando, bueno, se generan muchas múltiples interpretaciones y muchas formas de interpretar a Nietzsche, ¿no? Y esto es parte de la riqueza de su aporte y de su obra, ¿no? Nietzsche usó diversos géneros para publicar y entregar su filosofía. Uno de ellos eran los aforismos, de manera que si estudiamos y vemos la obra de Nietzsche, vamos a encontrar muchísimos aforismos. Los aforismos, desde el punto de vista filosófico, son sentencias breves que poseen un contenido profundo, y mucho más profundo de lo que parece a primera vista. Más que una declaración explícita o una afirmación, un aforismo sugiere una reflexión, insinúa una crítica y establece un contraste o una polémica en torno a una creencia dominante o a un prejuicio establecido. Los aforismos desafían de una manera audaz y poética el status quo. Algunos ejemplos de aforismos en Nietzsche los podemos ver en los siguientes. No creo en un Dios que no sabe bailar. Extraordinaria frase. Toda convicción es una cárcel, refiriéndose a los prejuicios y a las ideologías y a los valores decadentes que reinaban en el siglo XIX. Otro, y entonces el hombre en su orgullo y arrogancia creó a Dios a su imagen y semejanza. Como aquí Nietzsche voltea una de las premisas fundamentales del cristianismo. Rafael Echeverría, en su obra Mi Nietzsche, dice lo siguiente: nadie como Nietzsche ha abordado la crisis del hombre contemporáneo en su profundidad y ha señalado el camino para superarla. De manera que muchos filósofos y muchos intelectuales y muchos pensadores del siglo XX
han usado y usan a Nietzsche como una inspiración para interpretar la crisis del hombre moderno y hacer propuestas. Nosotros, parafraseando a Rafael Echeverría, queremos decir que nadie o nada como el coronavirus ha mostrado la crisis del hombre contemporáneo y de la sociedad contemporánea en todas sus dimensiones y profundidad. Todos los analistas, todas las personas que están reflexionando en este momento, los tanques de ideas y los grandes filósofos de este tiempo están destacando esto. Vivimos no solo una crisis de salud, es una crisis de la sociedad contemporánea, es una crisis política, es una crisis del liderazgo, es una crisis de los valores de la sociedad, es una crisis de cada uno de nosotros y es una crisis que nos lleva a reflexionar qué estamos haciendo con nuestra vida y qué está pasando con cada uno de nosotros en todas las dimensiones del ser. Bueno, toda la experiencia va a pivotar sobre esta idea. Vamos a ver la película que se llama El Día de la Marmota, una actuación extraordinaria de Bill Murray. Creo que muchos la han visto porque la pasan por cable con bastante frecuencia. Y es una película que mucha gente interpreta como una comedia graciosa, pero que hay 2 o 3 grandes ideas de Nietzsche planteadas por el guionista de esta película en la misma, ¿no? Y entonces vamos a basarnos en esa película. Esa película, sin hacer spoiler, pero es importante destacar esto, se trata de una persona que se llama Phil Connor en la película, interpretada por Bill Murray, que debe ir a cubrir una noticia en un pueblo en Pensilvania, donde se celebra el Día de la Marmota. Una creencia que tiene ese pueblo desde hace mucho tiempo, de que la marmota cuando sale y sale de su madriguera, y si ve hacia la derecha, entonces el invierno va a durar más, y si ve hacia la izquierda, el invierno va a durar menos. Y bueno, esto es una tradición antiquísima. A Murray le parece estúpido, le parece intrascendente, y bueno, tiene que ir por 4º año consecutivo a cubrir esto, y va todo fastidiado a realizar este trabajo. Resulta que el primer día hace el trabajo, se consigue que en la noche hay una gran ventisca y no puede volver a la ciudad. Y entonces tiene que dormir en el pueblo y se encuentra con la sorpresa de que al siguiente día, a las 6 de la mañana, el día vuelve a comenzar. Y así ocurre durante 2 años consecutivos, que el día se va repitiendo, se va repitiendo y se va repitiendo todo el tiempo. En esto consiste la película. Claro, en el fondo está la reflexión o el concepto de Nietzsche del eterno retorno. Vamos a ver un poquitico de qué se trata esto. Nosotros vemos el tiempo tradicionalmente desde Occidente, vemos el pasado, el presente y el futuro como un continuo, como una flecha continua que nos lleva en cada uno de estos tiempos. De manera que siempre vemos el futuro, lo vemos como una meta, o lo vemos como una esperanza de que ocurran cosas buenas, o lo vemos como un sueño, o lo vemos como algo que debe ser evitado si obviamente ese futuro nos amenaza y ese futuro no es bueno para nosotros. Esa es un poco la visión que tenemos nosotros en Occidente del futuro. Nietzsche, particularmente, cambia la ecuación y pone la flecha del futuro al revés, la pone en dirección al presente, y al presente lo llama instante. Y entonces esto lo plantea en muchas partes de su obra, pero en el Zaratustra, Nietzsche lo plantea en una conversación que tiene con unos marineros y particularmente con un enano, y están hablando del tiempo. Y Nietzsche le plantea esta idea, que hay 2 calles, una calle que es la calle del pasado y llega hasta el presente, y la calle del futuro viene hacia acá, ¿no? Y entonces se encuentran en ese punto que se llama el instante, y en ese momento dice una frase como esta: ¿ves esa calle que se extiende hacia adelante de nosotros? Esa calle larga e infinita. No tendríamos que retornar eternamente a este instante. Entonces un poquito aquí viene ese... Pero ¿qué significa esto? Significa que el futuro no existe. El futuro es una construcción en el presente continuo, y lo único que existe, la eternidad, es el instante en el que estamos. Esto es una idea tremenda, porque ¿cómo construimos el futuro? Bueno, lo construimos en el presente a partir de la idea y a partir de las interpretaciones y de las narrativas y de los contextos que nosotros estamos
creando para generar ese futuro. Y esto, pues, desde el punto de vista del liderazgo, desde el punto de vista del coaching, es una idea tremenda. De manera que cada vez que se inicia el día, es una oportunidad de este hombre, que además es el único que tiene conscientemente o que tiene conciencia de que el día está comenzando de nuevo. Es una oportunidad de reinventarse, es una oportunidad de diseñar un futuro distinto, y eso es parte de lo que la película plantea. Y sobre eso, bueno, vamos a basar la reflexión que estamos viviendo, porque todos los días de la cuarentena tienden a parecerse uno detrás de otro. Y esta es la analogía y esta es la reflexión que queremos plantear en esta conferencia. En otra parte de la obra de Nietzsche, en un libro llamado La Gaia Ciencias, tiene un texto que se llama La carga más pesada, que plantea este tema del eterno retorno. No les voy a leer el texto, pero sí les voy a dejar el enlace para que lo vean hoy mismo, de cómo este texto está en la película que se llama El día que Nietzsche lloró, que la recomiendo también a todos los participantes si están interesados en seguir profundizando en la obra de Nietzsche, y que hay este fragmento que dura 2 o 3 minutos. Aquí podemos ver esta reflexión acerca del tiempo y del eterno retorno en Nietzsche. La segunda idea que también aparece en la película es la idea de las 3 transformaciones que Nietzsche plantea también en el Zaratustra. Al principio él habla del espíritu del camello. El espíritu del camello es el espíritu del yo debo, y esas 3 jorobas metafóricamente es la carga que debe llevar el camello. El camello no se queja, el camello lleva su carga y acepta la vida como está sin rebelarse. Ese es el espíritu del camello. Él dice que el humano arranca en el espíritu del camello, es el espíritu del rebaño, el espíritu de aceptar todo lo que tenemos, y es el espíritu que se describe en la palabra yo debo, en la palabra del deber. En algún momento de su vida el hombre ocurre la primera transformación, la transformación hacia el león, y la ética del león es el yo quiero. El hombre se transforma en un depredador, y vamos a ver en esa película cómo nuestro protagonista se transforma también en un depredador, entre comillas. Eso lo van a ir descubriendo, y es la película y es el espíritu de la fuerza, es el espíritu del yo quiero, el espíritu de la conquista y del depredador. Pero la tercera transformación, o la segunda transformación hacia la tercera, es la transformación hacia el niño. Recuerden que cuando aquí Nietzsche habla del niño, no se está refiriendo a lo que tradicionalmente nosotros ahorita entendemos como el niño interior, etc. No se trata de eso. Él está hablando del niño, y es de la inocencia y la autenticidad del niño. Porque el niño juega, el niño tiene una flexibilidad extraordinaria para cambiar de una emoción a otra. El niño no tiene pasado, y el niño tiene una libertad absoluta e infinita. Y es cuando el hombre descubre esa libertad, cuando empieza a vivir una vida auténtica, y también lo vamos a ver en la película, cuando comienza ese proceso tremendo de transformación. Entonces eso se refiere, de manera que lo que estamos diciendo aquí, para que cuando vean la película, son 3 grandes preguntas que vamos a hacer. En primer lugar, ¿qué significa volver a la normalidad? Y la segunda pregunta, ¿de qué normalidad estamos hablando? Hemos dicho que todos, o que muchos autores, filósofos están hablando de un proceso de transformación de la sociedad. Entonces estas preguntas nos las vamos a hacer. El segundo grupo de preguntas, una vez que veamos la película o durante cuando estemos viendo la película, es ¿qué nuevo futuro emergerá después de la crisis generada por esta pandemia? Y la pregunta importante, ¿ese futuro ya está aquí? ¿Ya se está configurando aquí? ¿Y qué lectura podemos hacer del futuro en el presente? Y la tercera pregunta es ¿cómo hacer para que cada día de esta cuarentena cuente? ¿En quién me tengo que transformar yo para que cada día cuente y para que esto sea una experiencia fructífera, una experiencia fecunda, una experiencia donde podamos cultivar internamente un conjunto de cosas perdidas, como dice precisamente la frase que inicia
la frase que está al principio de este taller. Con esto yo estoy terminando. Espero que puedan tener una conversación, una buena conversación después de esto entre ustedes, y que puedan ir con ánimo y motivación suficiente para mirar la película y para reflexionar sobre lo que nos está pasando. Muchas gracias Mercedes. Estoy feliz de haber aportado esto a tu grupo, Mercedes. Muchas gracias.